Dios me los bendiga, mis amados hermanos, amigos y a todos los que están presentes para participar de este estudio bíblico. Gracias por estar siempre dispuestos a aprender. A mí me gusta esto, yo sé que Dios también está contento porque la voluntad de Dios es que nosotros sigamos creciendo. Hoy vamos a ver la segunda parte del estudio, que la semana anterior pues vimos el inicio, y así que veremos el complemento de esta lección titulada Indicadores de Madurez Espiritual. Este tema de madurez espiritual es sumamente importante en la vida de un creyente. Necesitamos continuamente evaluar cómo vamos creciendo, si estamos yendo bien o no. No todo crecimiento es correcto o es saludable. Necesitamos, a la luz de la palabra, ir revisando si nuestro crecimiento es apegado a la palabra, a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver la segunda parte del tema, indicadores de madurez espiritual. Pero antes vamos a hacer una oración y así pues damos inicio al estudio de hoy. Mi Dios, te alabamos, te agradecemos, te bendecimos y te pedimos en esta noche que seas ayudándonos, Señor. Tú mismo acompáñanos en este tiempo a través del Espíritu Santo, capacítanos para poder discernir tu palabra, entender lo que Dios nos está hablando. Ayúdanos, Señor. Necesitamos sabiduría espiritual para poder interpretar correctamente lo que tu palabra nos quiere enseñar hoy. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Indicadores de madurez espiritual. Vamos a leer en 1 Corintios 14:20, que fue la cita que leímos la semana anterior, pero es el versículo preciso, así cortito pero muy puntual, para entender que Dios quiere, es voluntad de Dios, que todos nosotros alcancemos madurez espiritual. 1 Corintios 14, versículo 20 dice así: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Claro, ¿verdad? Todos entendemos. Y es un versículo tan sencillo, en palabras tan entendibles, que no hay necesidad de ir al griego, de ir a un comentario. Todos lo entendemos. Dice el apóstol: hermanos, no seamos infantiles en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar. Seamos, si cabe el término, seamos niños, seamos como pequeñitos para cuestiones del pecado, de la malicia. Pero en cambio, para las cosas buenas, para las cosas de Dios, tenemos que ser maduros. Maduros en la manera de pensar. Así que claramente la Biblia nos dice que es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que nosotros alcancemos madurez para poder pensar bien, para poder discernir bien, entender bien también la palabra de Dios. Como usted recordará, pues la semana anterior vimos algunos indicadores. ¿Qué son indicadores? Vamos a decir, son como maneras muy claras, muy contundentes para saber si estoy o no creciendo. Un indicador, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Es algo que me indica, me señala, me dice si estás bien o a su vez no estás bien. Así que voy a ir explicando cada uno de estos indicadores y usted puede, conforme escucha el indicador, decir, ese lo estoy haciendo bien, ya lo tengo o no lo tengo. Y ahí puede comprobar su avance, ¿no? Su nivel de madurez o de crecimiento espiritual. Primera, no le afectan a las personas maduras espiritualmente, no le afectan fácilmente las ofensas personales. Ojo, no dice que no le afectan nunca, que no le importa nunca, no, pero dice no le afectan fácilmente. Es decir, no vamos a ver que a cada rato un creyente maduro se moleste por cualquier cosa que le dijeron, que lo miraron, que no lo saludaron. No, y vamos a verlo con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, capítulo 12, del 17 al 21.
Aquí hay algunos consejos prácticos de cómo se comporta un creyente maduro cuando otros lo tratan mal. Vamos a ver, porque uno puede decir, ¿qué me insinúa, pastor? Que para ser maduro tengo yo que bajar la cabecita y dejar que todo el mundo me diga lo que quiera. Me pueden insultar, se pueden burlar de mí, me pueden humillar y yo no digo nada. Vamos a ver qué dice la Biblia, cuál es el proceder correcto de un creyente maduro. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. No le pagues. Dios no nos da permiso para decir, me hiciste esto y yo te hago lo mismo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad. ¿Qué quiere decir procurad? Esmérate, esfuérzate, haz todo lo posible, pon todo de tu parte. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, de todas las personas. Si es posible, mire, si depende de nosotros, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Repito, si es posible, si está a nuestro alcance, en lo que dependa de nuestro lado, de nuestra parte, estad en paz con todos. 19. No os venguéis, no tomes venganza, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, la Biblia claramente lo deja tipificado. Déjame a mí la venganza, tú no te preocupes de eso, yo trato ese asunto. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, es como brasas ardientes, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Y el 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. He leído algunos versículos para que usted vea que la Biblia manda que como creyentes maduros no reaccionemos como un impío, que si le dicen algo, él dice el doble. Que si alguien le hace algo, dice, este me la va a pagar. Acá la palabra nos enseña a nosotros que aunque otras personas se metan con nosotros, nos ofendan, procuremos en lo que dependa de nosotros de no pagarle de la misma forma, o como dicen, con la misma moneda. Entonces, ¿cómo está este indicador? Por favor, sea sincero, califíquese bien, autoevalúese bien. ¿Cómo está este indicador? ¿A usted le afectan fácilmente las ofensas de otros o no fácilmente? Dice, no, a ver, no es que nunca me molestan, pero ya tiene que ser algo tan repetitivo, ¿no? Para que ya me moleste. De allí normalmente dejo pasar. Si usted deja pasar bastantes ofensas, está bastante bien. Yo conozco a personas que no dejan pasar una. Alguien le dice por ahí una indirecta y rápido, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa contigo? ¿No? Entonces, esa persona, si es honesta, tendría que decir, este indicador de madurez no lo tengo. No lo tengo. Yo no tengo desarrollada mi capacidad para soportar ofensas personales. Si me preguntara a mí, y pastor, ¿y usted? Cuando alguien ofende, ¿qué? A ver, creo yo que no tengo el 100%, ¿no?, de este indicador, pero estoy bastante bien. Le mentiría si le digo que por cada ofensa que alguien me hace, yo reclamo. Le mentiría. Y le mentiría también si yo le dijera, nunca digo nada, nunca me importa. No, ha habido ocasiones en las que he tenido que hablar, aclarar, confrontar. ¿Por qué dijo esto? A ver, dígame, explíqueme, respóndame, ¿no? Pero no es lo que hago todo el tiempo. Es más, la verdad, en honor a la verdad digo, la mayoría de veces dejo pasar. Mejor, ¿por qué lo habrá dicho? Allá con Dios, ¿verdad? Y en una menor proporción voy a preguntar o a confrontar, tratando de hacerle ver que no está bien, no está procediendo bien cuando habla cosas que no son correctas. La Biblia nos manda a hacer el bien a todo mundo, a toda persona, incluidas aquellas personas que no se portan bien con nosotros. Para poder cumplir esto,
Se necesita madurez espiritual. ¿Cómo puedo hacerle bien a todo el mundo, incluido a los que no me quieren a mí? Se necesita madurez espiritual. Si usted dice, a mí me cuesta, para mí es difícil, le falta crecer espiritualmente. Yo creo que un ejemplo sencillo nos ilustra esto. A ver, si a un niño de 10 años le pedimos que lleve un quintal de arroz, que se ponga en el hombro un quintal de arroz y lo lleve a, qué sé yo, digamos que de la parte de afuera, lo entre hasta la cocina. Aunque es poco, ¿no?, lo que tiene que caminar, pero un niño de 10 años no avanza con un quintal de arroz, es demasiado pesado para él. Ahora, si le pedimos a un joven de 20 años que lleve ese mismo quintal de arroz, la misma distancia, ahora no es como que no le pesa, pero se supone que un joven de 18 años que esté normal, que esté saludable, lo puede levantar y lo lleva. Bueno, espero que sí. Hay algunos muchachos que ni siquiera con eso pueden. Pero, ¿cuál es la diferencia? El quintal es lo mismo, son 100 libras de arroz para el niño y para el adulto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el uno puede y no? Por el desarrollo. El niño de 10 años no ha crecido y para él es un peso inaguantable, insostenible. Para el de 20, él ha crecido, aunque las 100 libras son iguales, pero su capacidad, sus músculos, su fuerza hacen que él pueda levantar ese peso. Lo mismo pasa acá. Pedirle a un inmaduro espiritual que deje pasar ofensas es como pedirle a un niño que cargue un quintal de arroz o de cualquier cosa. ¿Sí? Por eso es que algunos dicen, yo no puedo, claro. Como el niño también diría, papi, yo no puedo con ese saco, no, está demasiado pesado, le entiendo. Él es un niño, no ha madurado, no ha crecido para poder levantar ese peso. Si usted no puede soportar ofensas, nunca puede dejar pasar ninguna, el indicador está diciéndole, te falta. Necesitas crecer, desarrollarte más para que puedas llevar este peso del tolerar, del perdonar. Le leí la Biblia, por si acaso alguien diga, pero pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, discuta con Dios si alguien no está de acuerdo. ¿Por qué Dios lo dice en la palabra? Pero dice aquí, en cuanto dependa de vosotros, procurad estar en paz con todos. Y inclusive ahí, ¿no?, a aquellos que nos hacen daño. Segundo indicador. Un creyente maduro ha aprendido a relacionarse saludablemente con los demás. Es parecido al de arriba, pero el de arriba tiene que ver con gente que me ha ofendido. Acá dice, un creyente maduro ha aprendido a relacionarse, y la palabra saludable es la palabra clave. Porque una cosa es que me lleve con todo el mundo, pero hay gente que no se lleva bien, no se lleva en forma saludable. Ha aprendido a relacionarse saludablemente, o sea, sé llevarme con cada persona, sé a quién le puedo dar un poco más de confianza, sé con quién puedo reírme con toda naturalidad, conversar, y hay personas con las que no. Por ejemplo, yo no puedo contarle en algún momento alguna situación, ¿qué ejemplo puedo poner? De alguien que está recién en la fe. En una ocasión pasó esto, a ver, ahorita me acuerdo de este ejemplo, ¿no? Habíamos ido nosotros a un campamento, hace muchos años pasó, y entonces una persona nueva, no era bautizado, creo que había ido 1 o 2 veces a la iglesia, y fue con nosotros. Y cuando veníamos ya de regreso, estuvimos allá, era creo que de jóvenes o varones, me acuerdo que no habían mujeres, así que habíamos como 100 varones allí. Pero recuerdo que me dijo, oiga, me quedé impresionado, pastor. Ver que la gente dejaba las mochilas, los teléfonos, las cosas por allí, en las sillas se levantaban. Oiga, esto ya no se ve, pues, dice él, ¿no? Por lo de los ladrones que uno no puede dejar en cualquier lugar con gente desconocida. Y él dice, eso me impresionó. Oiga, qué bonito esto, saber que entre hermanos nadie roba. Y yo me quedé, ¿no le digo nada? O sea, lo que está diciendo él en parte es correcto, pero yo como pastor he sabido de gente que en la iglesia le ha robado a otros. Claro, no son buenos hermanos, no es un buen cristiano, pero es alguien que estuvo allí. Entonces ¿qué hago? Le digo a él, sí, en las reuniones de nosotros nada se puede perder, pero es que no sabemos qué clase de personas estén ahí. Así que allí tuve la duda, a eso me refería, que no todo lo podemos decir de pronto. Tal vez el decir le podía afectar la fe, el no decir le podía hacer que le roben,
¿verdad? De pronto el descuidado dice, aquí uno puede dejar hasta la plata. Cuando va a verla ya no la tenía, se la habían robado. No le pasó, pero ese es un ejemplo que se me ocurrió ahora de cómo hay cosas que uno no le puede decir al otro. Porque va a decir, ¿cómo? Alguien una vez dijo, ¿y por qué se enojó esa persona? Si se supone que es evangélico y los creyentes no deben de enojarse. Mire, la persona no sabía que un creyente sí puede enojarse. Sí puede, solo que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, un creyente maduro ha aprendido a llevarse bien con toditos, con el niño en la fe, con el que tiene más años de vida cristiana, ha aprendido a relacionarse bien. ¿Y dónde está eso? Vamos a ver en Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 14. Dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Qué cosas que nos pide Dios, verdad? Vístase de entrañable, no algo superficial, sino algo de adentro, ¿no? Que te nazca. Entonces dice, vístase como escogido de Dios, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Con estas 5 características, yo estoy listo para poder llevarme bien con cualquier persona. Misericordia, humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, un creyente maduro ha aprendido, no será fácil muchas veces, no lo es, pero ha aprendido a relacionarse saludablemente con los demás. Un creyente maduro es misericordioso, es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Buena gente, buena persona. El creyente maduro practica la mansedumbre y la paciencia. El creyente maduro ha aprendido a perdonar. Y ojo que repito una y otra vez la palabra aprendido. O sea, no nacemos con esto. No es que cuando me convierto ya automáticamente surge en mí. Hay que trabajarlo. A veces hay que ensayarlo. Como en los ensayos uno comete un error. Ay, otra vez cometí un problema. Pero lo sigo repitiendo hasta que me salga completa o perfectamente bien. Un creyente maduro ha aprendido a perdonar. Él reconoce que así como otros le ofenden a él también en algún momento o en algunas veces ha ofendido a otros. ¿Por qué aprendemos a perdonar? Porque hacemos conciencia de que así como yo concedo perdón a otros, ellos también necesitan, o yo necesito en algunas ocasiones, que ellos me perdonen a mí. ¿O usted cree que porque yo soy pastor y tengo muchos años, yo ya no me equivoco, ya no ofendo a alguien? Sí lo hago. No es mi deporte, ¿no? No es lo que hago a cada rato, pero en algún momento tengo que decir a alguien, perdóname, hermano. Perdónenme, de verdad que no fue la intención. Tal vez usted pensó que lo dije con maldad, con malicia, o que lo dije por usted. Eso me ha tocado algunas veces. Alguna prédica por allí, y alguien lo tomó muy personal y me escribe o me llama, pastor, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué lo dijo y me miró justamente a mí? Pero en la iglesia hay cientos de personas, pero hay veces coincide, ¿no? Entonces tengo que decirle, bueno, no fue a usted, o perdone si usted lo interpretó de esa manera, si usted lo comparó. Ha habido casos, yo sé decir que es un poco difícil predicar en la misma iglesia donde uno es pastor, porque uno conoce muchas situaciones de las familias, de las personas, porque han venido a hablar conmigo, porque uno conoce a las familias, ¿no? Entonces, digamos que alguien en algún momento me comentó, voy a poner un ejemplo, que alguien me diga, pastor, tengo un problema en mi mente, tengo malos pensamientos, o por ahí, no sé, tuve algo que ver con una chica que no era mi esposa. Un ejemplo, ¿no? Entonces pasa el tiempo y yo predico algo sobre el adulterio, no estés pensando mal. Entonces viene esa persona y me llama, pastor, ¿por qué me dijo a mí? Después de tantos años de ser pastor, me han pedido consejos sobre la mentira, sobre el robo, sobre problemas de homosexualidad, de un montón de cosas. Entonces en algún momento lo menciono, no necesariamente estoy pensando en cada uno, son cientos de personas con las que he tratado.
Pero la persona puede sentir, como él no sabe con quién más he hablado, que le estoy diciendo directamente. Entonces, ha tocado muchas veces, perdóneme hermano, de verdad, no lo dije por usted, estaba predicando, ni me acordé siquiera de su caso, y toca hacerlo, ¿no? Entonces, la Biblia dice eso. Un creyente maduro aprende a llevarse correctamente, a relacionarse saludablemente con las demás personas. En cambio, un creyente inmaduro por lo general tiene dificultades para llevarse bien con las personas. Un inmaduro dice, no, con este no me llevo porque es orgulloso. Con este no me llevo porque es muy pecador. No, ese hermano siempre anda contando chistes que a mí me molestan. Este de acá se ríe por tonterías. Este de acá es tan carnal que yo mejor no lo saludo. Entonces, el creyente inmaduro tiene dificultades para llevarse bien con las personas. Es por esto que algunos inmaduros tienen grupos muy reducidos de amigos. 1, 2 por ahí y no se llevan con nadie más. ¿Por qué? Según ellos, porque los demás tienen fallas, pero no por ellos. Aquí está un indicador. Puede ser que le falta crecer. No ha aprendido a llevarse con los que no compaginan, con los que no le acolitan, con los que no le respaldan en todo lo que usted quisiera. Algunos conforman grupos exclusivos, grupos cerrados de amigos, justamente por eso. Dice, no, yo no me llevo con cualquiera porque aquí en esta iglesia no hay tanta gente espiritual como yo. Entonces solamente me llevo con este y con este, que somos los más espirituales. Incorrecto. Un creyente maduro ha aprendido a llevarse. Y por eso habla aquí de soportándoos con paciencia. Hay gente que uno necesita de verdad tener paciencia porque no caminan al paso nuestro, no crecen como quisiéramos, pero eso es parte de nuestra madurez. Aprender a caminar y a sostener a los débiles en la fe. Otra característica, otro indicador de madurez espiritual es que en un creyente maduro, su conciencia, la conciencia de esa persona es guiada por el Espíritu Santo y no por opiniones. Su conciencia, su manera de pensar, su criterio para tomar decisiones es guiado por el Espíritu Santo y no por opiniones. No es que dice, bueno, yo opino. Yo he oído a personas que dicen, a mí no me parece, pero de pronto uno le dice, pero la Biblia dice, ¿no? La persona dice, sí, pero a mí no me parece. No cuenta mi opinión frente a un mandamiento bíblico, no cuenta. Imagínense como que la Biblia dice, bueno, no como que, la Biblia dice, tienes que perdonar a tu hermano que te ha ofendido hasta 70 veces 7. Así dice, ¿no? ¿Y qué tal que alguien viene y dice, sí, pero a mí no me parece correcto, yo no estoy de acuerdo? ¿Qué importa? Dios no está diciendo, a los que están de acuerdo con perdonar, tienen que perdonar. Y los que no hay problema con ustedes. ¿Dónde dice? Ahí toca decir, bueno, me cuesta perdonar, es difícil, pero la Biblia lo manda. Entonces, veamos lo que dice Romanos 14, por favor. Romanos capítulo 14, del 1 al 6. Aquí habla de los débiles en la fe. ¿Qué es un débil en la fe? Un inmaduro, un niño espiritual, uno que todavía no ha crecido, está ahí pataleando con los rudimentos, como dice la Biblia, ¿no? Los fundamentos de la doctrina de Cristo. Miren lo que dice la Biblia a los maduros con respecto a los débiles. Recibid al débil en la fe. Dice, no dice, dale la espalda, no te lleves con él, recíbele, acéptale, permítelo entrar en tu grupo de amigos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ay, si supieran esto algunos que se creen que saben tanta Biblia, que se saben todo, que ellos no quieren, no tienen la capacidad de tolerar, de escuchar, sino que rápido quieren demostrarle al otro que ellos saben. Pero aquí dice, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay gente que dice, yo pienso que uno puede comer todo, carne, de pescado, de gallina, de chancho, ¿verdad? Pero otro que es débil come solo legumbres, dice aquí. Hay hermanos débiles en la fe que dicen, no, yo no como carne, porque la Biblia dice, porque 4 jóvenes hebreos fueron a Babilonia y no comieron carne sino las legumbres. Usted sabe, hay gente que enseña que las carnes te hacen daño, que hay aquí y allá. Entonces dice la Biblia, mira, no te pongas a debatir sobre eso. Si alguien quiere comer legumbres, déjalo que coma. Ahora, el que come legumbres no se meta y no te juzgue. Y tú no lo juzgues a él, déjalo que coma legumbres. No digas, pero ¿cómo va a creer? ¿Que por qué hace esto? ¿Que te han engañado? ¿Que tu iglesia? Déjelo. No, asunto de él. El verso 3.
El que come no menosprecie al que no come, no lo tenga en poco. Y yo he oído a gente discutiendo por el tema de la comida. Yo he oído, no, es que ustedes comen carne, que por qué comen camarón, que por qué comen concha, que esos son las cucarachas del mar, que no sé qué. Mira, es clara la palabra. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, Dios no me deja fuera porque como una cosa o no como la otra. Clarísimo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, pero estará firme, dice, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Bueno, y sigue hablando allí entre gente que dice, no, para mí el día del Señor es el domingo, otro dice que es el sábado, otro dice de pronto que es el miércoles. Dice, uno hace diferencia entre día y día, pero otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno esté convencido en lo que cree. Es hermosa la palabra. Aquí dice, mira, tú no te dejes llevar por opiniones, no te pongas a debatir sobre opiniones, apégate a lo que dice la palabra. Un creyente maduro ha desarrollado convicciones personales basadas en la palabra de Dios. Entonces dice, no, yo esto no lo hago porque la Biblia dice, o esto sí lo hago porque la Biblia me enseña claramente. Cuando hay algo que es prohibido, enfáticamente, categóricamente, ¿no? Un creyente maduro sabe lo que la Biblia dice y no se deja llevar por interpretaciones antojadizas de alguno por ahí. Un creyente maduro ha permitido que el Espíritu Santo se convierta en su guía personal. Otro indicador más. El creyente maduro sabe reconocer cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. El creyente maduro no está preguntando, ¿será la voluntad de Dios? Por ejemplo, nunca va a haber a un creyente maduro, digamos una señorita, ¿no? Madura en la fe, que va y le pregunta al pastor o al líder de la célula o a sus padres, papi o hermano, mire, hay un chico que no es creyente que me está molestando, como dice, ¿no? Me está enamorando. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Qué dice? ¿De pronto Dios me lo está poniendo para que yo lo convierta? Un creyente maduro de una le dice, no, hijita, no. La Biblia dice claramente que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Eso no hay ni para qué preguntarlo, no es tal. Pero es guapo, no importa, puede ser el Mister Universo. Es la trampa que te pone el diablo. La Biblia es clara, así que espérate nomás. Es que los de la iglesia son feos. Mejor es un feo conocido que un guapísimo por conocer. ¿Quién sabe con qué te sale, no? ¿Cuántos salieron chasqueados? ¿Cuántas chicas que se morían por Ricky Martin hasta que lo conocieron bien y se llevaron el chasco? Recuerdo unas muchachas decían en algún momento, ¡qué desperdicio! Decían. Entonces, mire, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor? Si ya la Biblia dice no, ¿para qué preguntar? Los inmaduros preguntan, ¿y debo bailar? ¿Y puedo tomar? ¿Y hasta qué hora? ¿Y que no sé qué? Si conoces ya la palabra, en la Biblia encontrarás suficiente respuesta como para decir, no necesito preguntar, ya sé que no lo debo de hacer. Un creyente maduro ha experimentado renovación de su entendimiento y esto le permite comprobar si algo es o no es la voluntad de Dios. Y por último, otro indicador de madurez espiritual. El creyente maduro ha aprendido a atribuirle la gloria a Dios. Cuando le sucede algo, cuando le ocurre un milagro, cuando le suben el sueldo, cuando lo ascienden de puesto, el creyente maduro no dice, no, pues es que yo soy muy inteligente, yo soy el más capaz y por eso yo me lo merezco. No, los creyentes maduros, ¿saben lo que hacen? Dicen, la verdad estoy contento por este logro, pero yo todo se lo agradezco a Dios. Si no fuera por Dios, yo no estaría aquí. Si hasta ahora estoy en pie, por ejemplo, hablando de esta pandemia, todavía estamos, ¿no? Un creyente maduro no va a decir, es que yo sí me sé cuidar, es que yo sí he aprendido a usar la mascarilla, es que yo sí respeté las normas. A ver,
¿Cuántos médicos, cuánta gente que ha guardado tanto las normas se contagiaron? Algunos ya no están entre nosotros. Así que, ¿qué vamos a decir? Bueno, he hecho una parte, pero el que me ha guardado hasta aquí es Dios. No tiene problema en reconocer que es Dios el que le ha protegido. Recuerde, la madurez no ocurre de forma automática. No viene, no nos cae del cielo. Es algo que hay que trabajar. Es un proceso que implica un compromiso de nuestra parte. Hagamos todo lo posible por madurar. No importa cuánto usted y yo hayamos crecido en estos años. Necesitamos siempre ir un poco más. Recuerde cuál es la medida perfecta, ser como Jesús. Él es nuestro modelo de madurez máxima. Y creo que nunca vamos a alcanzar a la estatura perfecta de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero mientras tanto, hacemos nuestro mejor esfuerzo por crecer y por madurar. Señor, te bendigo, te alabo. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por este estudio que enriquece mucho nuestras vidas y nos ayuda para no ser solamente oidores o no mantenernos como niños en la fe, sino para crecer, para alcanzar madurez conforme a la voluntad de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo a memorizar se encuentra en 1 Corintios 14, 20. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.